El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. ¿Existe la menopausia masculina? Bueno, pues no son pocos la cantidad de hombres que tienen una queja en el apetito sexual, en el cansancio, en cierta debilidad, en el agotamiento, en los cambios de ánimo y hasta en el sobrepeso. Digamos que son sintomatologías muy similares a lo que presenta una mujer. Esto se denomina el síndrome de déficit de testosterona y que hoy se ha acuñado el término como andropausia. Definitivamente que los cambios físicos no son los mismos, sin embargo, esos sintomatología corporal que tiene un hombre termina pareciéndose a lo que más o menos las mujeres experimentamos. Sin embargo, pues esos cambios hormonales son totalmente diferentes, pero a los hombres de mediana edad o edad avanzada la ciencia ha terminado atendiendo mucho este tipo de situaciones, dada la queja recurrente que están presentando. Estos cambios se dan en ese contexto físico, en el contexto hormonal, en su parte sexual y psicológica, o sea que los cambios son muy similares a los que presenta una mujer. También, pues obviamente hay unas conductas y unos comportamientos similares como los tiene una mujer. Entonces digamos que para las mujeres se ha denominado menopausia y científicamente otros le llaman el síndrome de déficit de testosterona para los hombres, científicamente hablando. El término andropausia se ha tomado como para reducirlo, hacerlo en una sola palabra, pero también vamos a desarrollar hoy cómo se presentan los hombres y qué pasa, porque se está, tratando de una manera diferente. Y es que es la testosterona, la protagonista de este proceso. Los hombres y las mujeres los tenemos, solo que en los hombres tiene pues un mayor nivel de concentración. A partir de los 40 años, cada año se pierde más o menos entre el 1 y 2% de esos niveles de concentración de testosterona en los hombres. Y por eso es que empiezan, a tener esa sintomatología que se disminuye y por supuesto nosotros si tenemos cambios hormonales tenemos cambios en nuestro comportamiento. Esto sería más o menos el equivalente en ellos, es muy importante la testosterona y por eso tienen más concentración y se da por eso desde la adolescencia. Bueno, estos cambios importantes en los músculos, en los huesos, en su parte sexual, todo esto termina siendo el resultado de la configuración de la estructura física, emocional de los hombres. Por eso es que al disminuirse estos niveles de concentración de la hormona, pues por supuesto que tienen cambios importantes, así como nosotros las mujeres también a partir de los 40 años tenemos este tipo de cambios. ¿En qué se parece o en qué nos parecemos? Que cuando se disminuyen estos en los hombres, estamos hablando de estos niveles de testosterona, se presenta el déficit de testosterona, que es como médicamente, van a ser diagnosticados en caso de que les pase, empiezan a tener también comportamientos muy similares a lo que nos pasa a nosotras. Perdemos el sueño, subimos de peso, tenemos alteración en los estados de ánimo y se le atribuye solamente a la edad como tal, ay, que ya tiene tantos años y mire lo que le pasa. No, realmente un hombre de 40 años es un hombre muy joven y puede empezar a presentar este tipo de sintomatología. Esto sería más o menos como la caída, en términos hormonales de nosotros en el climaterio femenino. Entonces nosotros también vamos a tener cambios, los hombres también, y cambian esas conductas sexuales, psicológicas y por supuesto a nivel físico y hormonal. Lentamente se van presentando los síntomas en los hombres en menor proporción que las mujeres, pero también los llegan a tener. Nosotros, digamos que cuando en los hombres se nota mucho ese déficit, que tiene que diagnosticarlo el médico, por favor, a veces son tratados también pues con hormonas, obviamente porque es el déficit que está presentando. Sin embargo, los hombres se automedican y empiezan a abusar de estas concentraciones porque hay un enlentecimiento en su conducta sexual
y ahí es donde empiezan a tener unos problemas importantes. Pero entonces aprendamos qué es ese déficit de testosterona para que sepamos realmente qué ocurre en el cuerpo, en todo el organismo de los señores. Síndrome de déficit de testosterona. Recientes investigaciones confirman la existencia del cuadro diagnóstico de andropausia. Otros critican la falta de acuerdo a nivel médico para denominarla y prefieren utilizar etiquetas diagnósticas diferentes como síndrome de déficit de testosterona, SDT. Pero la sintomatología presentada por los pacientes coincide independiente de su denominación. Se propone dividir los síntomas de síndrome de déficit de testosterona SDT en 3 categorías: factores psíquicos, físicos y sexuales. Si un paciente presenta síntomas en las 3 áreas junto con niveles bajos de testosterona, entonces se diagnostica SDT. Con este criterio pretenden que el diagnóstico no se fundamente solo en valores hormonales y se da importancia al resto de sintomatología concomitante como los síntomas psicológicos. Por eso es que es tan importante, como veíamos, la categorización, o sea, una evaluación médica que realmente pueda indicar cuáles son esos niveles. No es solamente que yo tengo este tipo de síntomas y debe ser que como ya estoy en tal edad me hace falta hormonas. No, con esto hay que tener muchísimo cuidado, porque claro, los tratamientos están a la vanguardia, están los parches, las pastillas, las inyecciones, pero esto realmente debe ser diagnosticado, medicado, supervisado, controlado por el médico, el especialista, y basado por supuesto en una serie de pruebas y laboratorios que son importantes, y aún así no se sabe, y lo sabe solo el médico, qué tipo de tratamiento puede tener la persona, porque no es solamente, digamos que esos tratamientos están solamente cuando se da el déficit de la testosterona en una manera permanente, y eso lo conoce es el médico, no que estoy envejeciéndome y estoy como sintiendo que soy menos efectivo sexualmente, psicológicamente me siento alterado, estoy subiendo de peso y tal, así como nos pasa a nosotras las mujeres. Tenemos que ir al médico y entonces empezamos un proceso en el que empezó nuestro cuerpo a cambiar y va a llegar a la menopausia, igual los señores. Entonces no es de alarma, pero sí de atención clínica y por supuesto de no automedicarse. Esto tiene es una controversia realmente importante y que la comunidad científica aún lo está atendiendo, pero que los síntomas están presentes, que la queja está presente, sí, y la medicina lo está atendiendo. Entonces, ¿qué ocurre? La persona se empieza a hacer esos tratamientos o innecesariamente se medican, y entonces lo que ocurre es que a largo plazo tiene unas consecuencias importantes en el sistema circulatorio. Se puede presentar un ictus, una falta de circulación a nivel sanguíneo en la zona cerebral, y eso es lo que produce los infartos o los microinfartos. Entonces, por favor, mucho cuidado con esto, porque digamos que lo decimos de esta manera porque para los hombres es muy preocupante no ser funcionales a nivel sexual, pero para eso está la medicina y es el primerísimo filtro que debemos atender. También, por supuesto, que lo atendemos desde la psicoterapia, porque muchas cosas sí están relacionadas, primero con la aceptación de ese cambio en el cuerpo y segundo, con problemas relacionados con estrés y otros con el paso de los años. Revisemos que la norma no sea, digamos, el tratamiento hormonal no debe ser la primera instancia. Observemos. Los tratamientos hormonales no deben ser la norma. En el abordaje de la andropausia, la sintomatología presentada por algunos hombres no se produce a causa de unos niveles bajos de testosterona, sino que proviene de crisis psicológicas derivadas de los cambios vitales que deben afrontarse en una nueva etapa de la vida. En estos casos, lo aconsejable es el tratamiento psicoterapéutico, no un hormonal. Un estilo de vida estresante, problemas en las relaciones, cambios corporales o crisis vitales pueden derivar en un malestar tanto físico como psicológico. Muchos de los síntomas son abordables mediante terapia psicológica para manejar los cambios emocionales que se producen con el paso de los años. Asimismo, mejorar en los hábitos de vida saludable ayudan a desaparecer muchos de los síntomas.
Los cambios que ocurren a través de los años, por supuesto que nos hacen mella y nos hacen sentir, sobre todo en esa parte emocional, con ciertas alteraciones. Es un proceso de duelo también que tenemos que ir entendiendo, y que estos cambios nos traen unas acomodaciones importantes en nuestra parte física, en nuestra parte hormonal, que tiene tanta repercusión en nuestros estados de ánimo. Lo mejor que podemos ir es a psicoterapia, ir a psicoterapia y podernos atender, y ahí por supuesto también nosotros miramos qué tipo de remisiones, derivaciones requiere, y a veces el primer filtro es el médico y entonces remite a psicología, pero hay gran parte del comportamiento de los cambios que son atendidos por nosotros desde la psicoterapia. Recuerden que siempre podemos ser mejores. Los espero en mi consultorio. Paso Televisión, imagen de lo nuevo.